Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Vamos a conversar en primer lugar sobre un tema que nos concierne a todos, que es cómo nos podremos mantener o cómo se mantiene la gente cuando no puede ya por razones de edad ser productiva. Esto es un tema que se plantea en todos los países del mundo. Mientras más modernizadas las economías es más agudo el problema, porque tradicionalmente lo que estaba sobreentendido es que los ancianos, es decir, los abuelos y los bisabuelos, viven con los hijos y los nietos y eventualmente los bisnietos, y hay una reacción natural ante la recompensa que se dan a los ancianos que han contribuido a la formación de los jóvenes y los niños. Esta realidad familiar ya no tiene vigencia en la mayor parte de las sociedades como las nuestras, y donde las familias no son lo que eran hace una o dos generaciones, por una parte, y por otra ha aumentado muy afortunadamente la esperanza de vida. Hay una longevidad 10% mayor. Hemos pasado de una media de 70 años a una media de 77, y esto va a seguir aumentando, de manera que hay un desafío mayor. Para eso se ha producido una reforma en el Congreso de la República que se ha publicado en días pasados, y para hacernos una opinión de ella hemos invitado al exministro de Economía, el señor David Tuesta Cárdenas, que es además, como sabemos, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Luego conversaremos con el señor Galantino Galo, que es gerente general de una de las administradoras de los fondos privados, de las AFP Prima particularmente. Señor David Tuesta, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado. Bueno, le hemos escuchado declaraciones en los últimos tiempos, según las cuales, si lo he entendido bien, se trata de una reforma que tiene fundamentalmente elementos positivos. Hemos mejorado el sistema, pero hay quizás cosas que se puedan perfeccionar todavía. Quisiera que nos explique, por favor, de la manera más pedagógica posible, en qué se mejora el sistema a partir de la ley publicada en días pasados. Sí, a ver, lo primero que hay que señalar, Fernando, es que el sistema de pensiones que funciona en el Perú y que ahora se incorpora con la nueva reforma, tiene como contexto, como marco, una economía altamente informal. Entonces, eso condiciona ya los resultados y nos dista respecto a ser un sistema de pensiones óptimo, ¿no? Difícilmente, ¿no?, una reforma va a transformar ese problema de fondo que es la informalidad. Dicho ese condicionante, ¿no?, esta reforma que se ha aprobado es muchísimo mejor que lo que teníamos antes. Fundamentalmente, yo diría por dos razones, ¿no? La primera es que integra el sistema de pensiones, ya no hay esta dicotomía entre en que si uno iba al sistema privado de pensiones, se iba al sistema nacional de pensiones, pues estaba destinado hasta el final, ¿no?, a tener diferentes resultados, ¿no? Hoy ambos sistemas interactúan, hay una única puerta de entrada, hay una puerta de salidas a pensiones mínimas para todos, ¿no? Y en segundo lugar, creo que se logra una cobertura importante, ¿no? La población mayor de 65 años, yo diría que queda cubierta gradualmente casi hasta el 90%, y la participación también, ¿no?, a partir de la incorporación de esquemas como las pensiones por consumo. Evidentemente la gran falencia o el gran problema va a ser la construcción de pensiones dignas, ¿no?, porque lo que llamemos pensiones dignas, ¿no?, porque cualquier pensión tiene su origen en cuál era tu condición laboral, cuáles eran la calidad de tu trabajo, cuál era el sueldo que recibías. Por tanto, si tú recibías sueldos indignos, vamos a decir, es difícil que puedas tener buenas pensiones, ¿no? Entonces, el problema de fondo ya para tener buenas pensiones, que es el reto pendiente, es que nuestra economía prospere. De acuerdo. Nos está diciendo entonces que usted cree que esta reforma permitirá ofrecer alguna pensión, si entendí bien, al 90% de los mayores de 60 años. Así es, efectivamente, porque existen ahora varias modalidades, ¿no? O sea, en primer lugar, Pensión 65 se va a ampliar, ¿no? De acuerdo a la propia normativa, ya no solamente va hacia pobres extremos, ¿no? Ahora se amplía hacia nivel de pobres y vulnerables, es decir, se toma todo ese universo. Antes existía solamente el condicionante de pobres extremos. Ahí estás pasando con un potencial prácticamente de 1.600.000, muy probablemente puede llegar hasta gradualmente, dependiendo cómo se haga el reglamento, hasta 3 millones, 5 millones de personas, en la medida que la propia pirámide demográfica pues se vaya ampliando.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora, recuérdese que cuando estabas en el sistema AFP no estaba permitido obtener pensiones mínimas. Las pensiones básicamente se construían con lo poco que ahorrabas. Hoy el Estado cumple ya un rol subsidiario de la misma manera que lo tenía con la ONP. Entonces, soy una persona, por ejemplo, que no tenga ahorros suficientes en el sistema AFP, puede optar por las pensiones proporcionales, por ejemplo, ¿no? Que hoy se ha elevado a 300 soles, ¿no? Esas pensiones proporcionales, para que el público lo entienda, son aquellos que se adquiere con 10 años de aporte solamente, ¿no? 300 soles, regresamos al tema, oye, 300 soles es poco, igual sí, por supuesto, eso es que ya hemos conversado a qué se debe, pero ya llegas a esos, con 10 años a 300 soles, y si cumples los 20 años de aporte llegas a los 600 soles, ¿no? Que también sigue siendo poco, pero hay la posibilidad ahora ya de tener ese margen de entrada a diferentes sistemas de pensiones, ¿no? Y usted, desde el punto de vista de la macroeconomía que domina también, ¿cree que el financiamiento público, usted ha hablado del rol subsidiario que el Estado va a cumplir para garantizar esos 600 soles como pensión mínima, está financiado, es financiable de la misma manera que la renuncia al 1% del IGB para crear fondos, digamos, a partir del consumo que uno realiza? Sí, ese es el principal reto, ¿no? Pero yo creo que era un riesgo que se tenía que correr necesariamente. Los estimados, pues, de déficit, digamos, de incremento en el déficit fiscal, pues, están en torno al 0,3, 0,5, dependiendo los supuestos que se tengan detrás. Pero esto es asumible en tanto tengamos gobiernos responsables a futuro. Por ejemplo, en el tema de pensiones de consumo. Hoy es un subsidio a una pensión directa, un subsidio a ayudarte a construir una pensión, ¿no? Porque el ciudadano no pone nada, ¿no? El Estado le pone todo. Sería lo ideal más adelante, en el futuro, buscar que eso sea una combinación, ¿no? Entre que el ciudadano también ponga algo y el Estado ponga la mitad, por ejemplo. Eso ayudaría a futuro a mejorar eso. Y en el tema también de pensiones mínimas, hay que entender que la demografía, ¿no? La esperanza de vida está incrementándose, y por tanto habría que valorarse en algún momento empezar a incrementar la edad de jubilación, porque nos quedamos con los mismos años en el momento de jubilarse, y los años que vas a estar en inactividad son más largos cada vez. Entonces hay que afrontar en algún momento esa realidad. Entonces eso podría ayudar a hacer más manejable ese déficit, ¿no?, que se está proyectando. Una de las innovaciones que la reforma introduce es esta manera de hacer, garantizar una convergencia entre el sistema privado y el sistema público. Explíquenos cómo imagina usted que se va a llevar a cabo esto, qué pasos hay que dar. Resulta difícil imaginar cómo las AFPs pueden terminar integradas en un sistema junto a la ONP. Sí, fíjese, esto hasta ahora cambia completamente desde la entrada, ¿no? Hoy, desde los 18 años, una persona, vamos a esperar el reglamento, pero es como se entiende en la ley, es que todos van a tener, en principio, desde los 18 años, una cuenta de ahorro, ¿no?, para sus pensiones, de acuerdo con su número de DNI, entiendo que será así. Entonces, usted va a tener un acceso inmediato, en principio, el acceso inmediato es a la ONP. Entonces, por ejemplo, con una pensión por consumo, ¿no?, cuando usted se llega, desde ahí podrá tener de repente su primer aporte a una cuenta que va a estar justamente en esta ONP. Se entiende que habrá algún esquema de cuenta individual también en la ONP para recibir esa cuenta por consumo. Luego la persona tendrá la opción de decidir si quiere seguir estando en la ONP o optar por varias de las entidades financieras que ahora van a poder participar en el sistema privado de pensiones. Ahí hay otro cambio. No solamente son las AFPs, ahora la ley permite que, por ejemplo, estén las cajas, que estén los bancos, que estén las compañías de seguros, debidamente, seguramente autorizadas. Van a haber requisitos seguramente, no es que cualquiera puede entrar, también hay que esperar el reglamento para ello. Luego usted va a poder ir acumulando de varias formas, ¿no? Si es un trabajador en planilla, pues seguirá aportando su 10%. Si es un trabajador independiente, ahora hay un proceso gradual, ¿no?, que implica que va a empezar a pagar 2%, luego 5%, ¿no?, en periodo de 3, 5 años, ¿no? Usted va a tener también su cuenta por consumo, que va a permitir ir nutriendo
su ahorro, ¿no? Entonces eso le va a ir permitiendo ir acumulando su cuenta, ¿no? Hacia futuro. Luego de repente va a tener usted también una referencia de que va a tener que aportar un determinado número de unidades, ¿no? De aporte, ¿no? Que más o menos pongamos como referencia que el mínimo será pues el 10% de un sueldo mínimo, por ejemplo, esa la unidad de aporte como referencia. El ciudadano tendrá como referencia cuántas unidades de aporte está acumulando y en función de a ello debería saber, pues, mira, ya estoy cumpliendo los 10 años, ¿no? Estoy cumpliendo los 15, estoy cumpliendo los 20 años de aporte y en función a ello tendrá pues su pensión. Si tiene, y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Si tiene más de 40 años, a los 65 años, si está en la OFP, podrá retirar todavía el 95.5. Los que tienen menos de 40 años tendrán que optar por la pensión, ¿no? Si tienen una pensión dentro de la AFP, más de la pensión mínima, pues seguramente que van a estar con la AFP. Si no llegan a ese nivel de pensión mínima, podrán optar De acuerdo. ir a la ONP. Esa es la figura, ¿no? Con todo esto que le digo ya para 10 segundos, es que acá tiene que haber una rectoría, eso no me queda claro todavía en la ley. Alguien tiene que hacerse cargo de explicar todo esto, ¿no? De decir a la gente, oye, ¿tienes pensión, no tienes pensión? ¿Cuándo tienes pensión? Eso es un tema que creo que la ley tiene que explicarlo muy bien. Subrayamos entonces este tema que ha introducido. ¿Quién va a ejercer la rectoría de ese sistema nuevo? Yo quisiera preguntarle, después de una breve pausa, y lo ruego que nos espere un instante, ¿quién es el que va a hacer el reglamento e inspirado en qué principios? Porque como sabemos el diablo está en los detalles y aquí falta afinar muchos detalles. Se dice que en junio próximo estaría listo el reglamento. ¿Qué es lo que sabe usted sobre esto? ¿Qué instancia pública es encargada de redactarlo? Nos dirá todo esto el señor David Tuesta después de una breve pausa. El economista y exministro de Economía David Tuesta a propósito de la reforma del sistema de pensiones que ha sido plasmada en una ley que se ha publicado la semana en curso y quedó pendiente que nos explique cuál va a ser la instancia que se va a encargar de la rectoría del nuevo sistema de pensiones que une el público, la ONP, con el privado, las AFPs, que además nos anuncia que habrán más porque se abrirá el espacio de la competencia. Y antes de que se instale esa rectoría, ¿quién quede encargado de hacer el reglamento y bajo qué inspiración? Sí, en principio el reglamento le toca coordinar al Ministerio de Economía y Finanzas, pero evidentemente con al menos dos de las instituciones más importantes involucradas, que es la Superintendencia de Bancos Seguros y la ONP. Desde el MEF, pues también tendrá sus coordinaciones respectivas con SUNATA, porque hay un tema ahí de deducciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, en este tema del 1%, ¿no? Hacían una referencia respecto al reglamento de recibos, boletas de pago, ¿no? Entonces eso tiene algunas restricciones, ¿no? Respecto al uso del mismo, ¿no? No es que todos los consumos, eso es un tema que también se va a tener que explicar muy bien, es que todos los consumos, ¿no? La devolución de todos los consumos se va a hacer, va a devolver el 1%. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Por ejemplo, cosas que se están empezando a ver es que algunas bodegas, por ejemplo, que están bajo el régimen de RUS, ¿no? Entonces, al parecer, esas boletas, en principio, esos recibos, esos pagos no va a tener devolución. Entonces, hay cositas ahí que creo que va a ser necesario aclarar, ¿no? Para saber el mismo, ¿no? Hay varias cosas que aclarar también en esto, es quién va a ser responsable de la rectoría, sobre todo una parte importante, Fernando, que es en informar al afiliado o al ciudadano en general, porque ahora todos vamos a estar afiliados en principio, a partir de la mayoría de edad, cómo se obtiene una pensión. Por ejemplo, uno de los mayores, vamos a decir, comentarios, ¿no? Que han habido, sobre todo del amplio espectro independiente que existe en el país, es ahora el aporte en algún momento de 2%, ¿no? Sobre sus recibos por honorarios, ¿no? Entonces, y de ahí a 5%, pues alguien le va a tener que explicar cuál va a ser la pensión que va a acumular con ese 2 o 5%, porque no se vaya a generar un problema de expectativas también, que las personas crean que aportando 5% van a tener las mismas pensiones que aquel que esté en planilla y aporta 10%.
¿no? De hecho, no va a ser lo mismo. Entonces eso tiene que explicarse muy bien porque luego ahí empiezan los problemas, ¿no? Los problemas empiezan cuando a la población no le dicen las cosas claras respecto a las expectativas y a cuánto se va a lograr acumular. Y esos temas, ¿quién asume ese rol de educación financiera, información financiera de un sistema integrado? Son las AFPs, son los bancos, son las cajas, es la SBS, es la ONP. ¿Quién va a dar ese marco integrado? Porque ahora uno se pasa de un lado a otro. Antes uno estaba cada uno en la ONP, en la FP, entonces las cosas estaban más o menos claras de quién informaba. Hoy es un sistema integrado. Yo creo que ese es el principal reto, porque al final, para que se haga uso de las pensiones, para que la gente esté al tanto de cuánto tiene que aportar, alguien le tiene que ir informando, y ese es un rol en principio del Estado que muchas veces no lo cumple. Muy bien, David Tuesta, no le quitamos más tiempo, pues tenemos otras preguntas, pero sé que usted da clases, es un profesor puntual y no quiero que sus alumnos queden disgustados con RPP, así que prescindiremos de usted por ahora con el compromiso de llamarlo durante la semana, porque no nos sorprendería que surjan preguntas nuevas, inquietudes, y que usted deba ser solicitado para dar explicaciones pedagógicas y profundas. Muchas gracias, señor Tuesta, que pase un buen fin de semana y que tenga una excelente clase con sus alumnos el sábado por la mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo. Vamos a pasar a hablar con un economista, pero que está en el sector privado directamente, puesto que es el gerente general de una de las AFPs prima, el señor Galantino Gallo Quirós. Señor Gallo o Galo, no sé cómo llamarlo, Galo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. De lo que ha escuchado usted del señor David Tuesta, que tiene una función diferente y que trata de mirar las cosas desde el punto de vista, naturalmente, del Estado y el funcionamiento macro, ¿qué le preguntaría a usted? ¿Qué cosa le parece a usted que falta todavía que quede aclarado de manera tal que no suceda lo que él dice, que el público esté desinformado y que termine por generar un descontento contra las AFPs, tal y como hemos constatado, ¿no? Por supuesto, buenos días. Buenos días, señor Galo. En general, yo creo que es el tema de, en la reglamentación, ser bastante transparentes y claros con los beneficios que esto está trayendo a los afiliados, ¿no? En general, si bien no es una reforma, digamos, mucho más profunda o perfecta, va en el camino correcto trayendo una serie de beneficios. Como mencionaba David, el tema de la pensión por consumo. No está saliendo directamente del ingreso disponible de las personas, de todo sino de lo que ha gastado ya. Sino de lo que gasta, y ir formando una complementariedad a tener un ingreso a su vejez, que sería la pensión. De acuerdo. Ahora, seamos precisos sobre eso. ¿Cuánto se puede acumular a partir del 1% del IGB que el Estado va a destinar a una cuenta? ¿Qué cantidad por mes? Porque se ha hablado de topes bastante bajos. La prueba es que el señor Tuesta dice que hay muchas cosas que no van a ser consideradas en el consumo, las cosas sin duda caras, ¿no? Las cosas que tienen que ver con lo superfluo. Si uno se compra un auto, está gastando en el auto, depende de la calidad, más de lo que una persona de bajos recursos gasta en todo el año. Exacto. Eso sucede, ¿no? Y por eso hoy día tienes topes dentro de esa ley para no generar este efecto regresivo que podría tener. Pero lo que se estima hoy día es que luego de 40 años, con lo que tú puedas permitir de tu consumo pasar a esta cuenta de ahorro individual, ¿no?, que va a ser rentabilizada, tú estás hablando de una pensión complementaria que puede bordear entre 50 y 150 soles, que al parecer puede parecer pequeña. 150 soles más a partir de ese 1% del IGB pasado a la cuenta. Llegando a tu jubilación, ¿no? Pero partiendo de que esta persona, que puede ser informal, no está en el sector formal, hoy día no tiene nada de fondo previsional para cuando llegue a su vejez. Y puede ser que no entre ni a pensión 65 como de cobertura y protección social. Entonces sí es un complemento. Eso es uno, que es un complemento. Dos, ¿de 150 soles al mes cree usted que puede ser? De entre 50 y 150, porque va a depender del consumo que tenga esa persona en promedio, ¿no? Ese es lo que están los estimados. Alguien mencionó que el consumo que uno puede transferir, uno transfiere o se transfiere a su cuenta, sería de 400 soles al mes. ¿Hay topes? Ahí tienes topes. A ver, tienes topes por el lado de la factura, el monto máximo 700 soles, tienes topes en 8 UITs
del acumulado que puedes tener en un año. 8 veces 5.000 soles. Exacto. O sea, efectivamente, 40.000 soles. En un año, ya, ¿no? De consumo. Ya. Eso hace cerca de 400 al mes. O sea, lo que yo puedo obtener en mi cuenta es 400 soles al mes. Pero eso es en el máximo anual, sí. Ya. Pero si pensamos en el peruano promedio, ya sea de Lima metropolitana o fuera de las regiones, es mucho más bajo ese consumo que tiene. Ahora, supuesto que alguien efectivamente reciba 400 soles al mes en su cuenta y que trabaje 20 años. Y eso hace 80.000 soles acumulados, más o menos, 90.000 soles. Con 90.000 soles, ¿cuánto obtiene uno como... es que ahí hay un factor que te estás olvidando, que es la rentabilidad. O sea, si tú ese 90.000 puede aumentar si ustedes, AFPs, gestionan bien el capital. Pero viendo solo la historia, ¿no? Sí. Si alguien que aporta alrededor de 20.000 soles, ¿no? En un periodo de 15 años, esos mismos 20.000 soles pueden llegar a ser en 40 años 80.000 soles. 4 veces. Una rentabilidad promedio de 6%, ya. sí. El tema está en el aporte que sea consecuente, o sea, mes a mes y acumulado, ¿no? Nuestro problema que tenemos en el país es que esa densidad de aporte en el sector formal e informal hace que generes lagunas y por eso no llegas a esos, digamos, esos retornos en tu fondo. Pero a tu ejemplo, estás hablando de una pensión, si fuera 400 soles de aporte mensual, sustancialmente más alta de lo que tenemos hoy día pensado en la pensión mínima, ¿no? La realidad es que... La pensión mínima es 600 soles. Sí. Y estamos hablando de que se va a conseguir con eso un complemento de 100 o 150 soles al mes. En promedio. Sí. Sí. O sea, es una tercera parte o una cuarta parte de la pensión mínima fija. Sí. Ese añadido. Parece poco, ¿no? 150 soles. No, es que yo no lo veo así. Si la pensión mínima al final es 600 soles y tú puedes eso complementarla con 100 o 150 soles, estás hablando de una tasa de reposición del salario mínimo por encima del 60%. Muy bien, vamos a hacer una pausa, señor Galantino Galo, gerente general de la AFP Prima, y retomamos con otras preguntas que se plantean a propósito de la reforma del sistema de pensiones. Primero vamos a la pausa. Son las 9:39 y después de haber conversado con el exministro David Tuesta, estamos haciéndolo con el gerente general de una AFP Prima que tiene el 30% del mercado para saber qué podemos esperar de la reforma del sistema de pensiones que se ha publicado esta semana en el Diario Oficial El Peruano. Señor Galantino Galo, yo quisiera que me explique, por favor, ustedes tienen más o menos 30% del mercado, ¿qué va a suceder ahora que esta reforma permita que se amplíe la competencia? Es decir, que tengan ustedes como Prima más competidores. Se nos ha hablado de empresas de seguros y de bancos que parcialmente están presentes ya, pero explíquenme cómo prevé usted los términos de la competencia futura. Por supuesto. O sea, más allá de la pensión mínima, como lo mencionaba David, hay dos cosas bastante relevantes que trae la reforma. Uno, está abriendo a mayor competencia. ¿Cómo? Está trayendo a que todas las empresas reguladas por la SBS puedan competir, cajas, aseguradoras, bancos. Y lo segundo, está trayendo una comisión relacionada a la rentabilidad, que es un cambio bastante relevante que cubre un dolor de algunas partes de los afiliados que dicen las AFPs ganan y yo no gano al mismo tiempo, y acá se está básicamente compartiendo ese riesgo. Entonces, en el primer punto... Porque la reforma prevé un sistema de comisiones que corresponda a los buenos resultados que tenga. Efectivamente. Si no invierten bien mi dinero, pues no cobrarán ustedes y yo tampoco. Y de invertirlo muy bien, se cobrará con una comisión vinculada a la rentabilidad. Eso parece razonable. Sí. ¿Y por qué hemos tenido que esperar años de años para que el Estado haga esta reforma? Es que la dificultad en general de todas estas reformas es llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo de cómo debemos tratar el tema previsional a futuro. Es bastante difícil porque los beneficios no se logran en el corto plazo. Tenemos que pensar en muy largo plazo y poder traer eso a un plano de discusión y poner al afiliado al centro. Muy largo plazo, porque a muy largo plazo lo que hay es la muerte. Necesitamos, digamos, plazos razonables para que uno pueda ver que el dinero que va ahorrando le sirva. Pero la oportunidad que tenemos ahora es que hay mayor competencia que va a llevar al que el sector a donde pertenezco innovemos, traer nuevas propuestas de valor. Un afiliado no solo es la rentabilidad, quiere estar seguro, tener un factor de confianza, de que no va a ocurrir nada malo con su dinero, que va a tener un servicio óptimo. Y esto que ahora pueden entrar aseguradoras, bancos y también cajas,
va a generar esa competencia que yo la veo de una manera muy saludable. ¿Cuántas hay en este momento? ¿Cuántas AFPs existen? Hoy día somos 4 administradores. 4 desde hace tiempo. ¿Están acostumbrados a ese equilibrio de 4? Desde los últimos 10 años somos 4. De acuerdo. ¿Y qué se prevé que puedan haber cuántas? ¿Cuánto espacio hay para otras? Porque es fácil decir que los seguros y los bancos, pero a ver, entra a ese sistema con 4 bien instaladas. Y ese punto que tocas es bien relevante porque el sistema per se se ha ido achicando. Con los retiros nos hemos... Hay menos dinero que distribuir. 45% menos de distribución. Ahora, con la nueva reforma, que vuelve a crecer eso al ya no permitir los retiros, el sistema se vuelve mucho más, digamos, asequible en el lado de ver una propuesta de valor y también, al final de cuentas, un propósito de negocio para que puedan entrar otras a compartir ese mercado. Eso lo veremos una vez que haya el reglamento en junio, de ver quién es postor. Ahora, un punto que me parece clave. Ustedes tienen ciertas limitaciones respecto a las inversiones que pueden hacer, según sea en el Perú o en el extranjero, o ciertos sectores. Ha habido una priorización en el sector infraestructura con todas las aleatoriedades que ese sector implica, por lo que vemos los pésimos resultados de la inversión en el Perú en infraestructura, digo, sobre todo pública. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué cambia según esta ley respecto de aquellos temas, campos, rubros en los que ustedes puedan invertir para multiplicar el dinero ahorrado por sus clientes? En ese campo hay un artículo dentro de la ley donde se va a comenzar a poner una mesa de trabajo para poder tocar el tema de la estructura de los fondos. Hoy día nosotros tenemos 4 fondos, ¿no? Los fondos van en factores de riesgo, del menos riesgoso al más riesgoso. Y lo que se está contemplando es comenzar a discutir el tema de fondos generacionales. ¿Qué son fondos generacionales? Son fondos donde los parámetros de riesgo ya puedan ser más agresivos cuando eres joven y luego vas reduciendo la agresividad mientras vas envejeciendo. Entonces, eso es un punto que lo toca en la ley, de comenzar a trabajar en ello. Pero sí no se toca el tema del límite al exterior. Hoy día o sea, usted presume que mientras más edad tenemos, más conservadores nos ponemos. Esa es la idea. Esa es la idea en general en la teoría del previsional y económica. Hay casos de lo contrario, ¿eh? Exacto. Hay casos de abuelitos que deciden correr riesgos que no se habían permitido antes. Al margen de ello, sí tenemos que abordar otro tema que no está abordando la ley, que es el tema del límite exterior. Nosotros creemos que hay mucho más campo de maniobra incrementando el límite exterior, mercados más amplios. En bolsas extranjeras. Fondos de inversión extranjeros, también locales, pero el mercado local, como va a seguir creciendo estos fondos, se vuelve muy pequeño, ¿no? Y debemos diversificar de esa forma. Señor Galo, muchísimas gracias por su presencia en RPP el sábado por la mañana y por darnos algunas respuestas. Quedan muchos temas pendientes, pero en fin, esperemos haber contribuido en algo en la presentación de esta reforma, que como usted dice, solamente podremos juzgarla cuando haya un reglamento, probablemente en junio del próximo año. De aquí a allá hay que permanecer atentos y lo invitaremos de vez en cuando para que venga a darnos su punto de vista.